¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Este es nuestro día número 22 de nuestro tiempo de sustento. Estamos viernes y queremos hoy comenzar con una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Eh, Vinimos hablando sobre Samuel el día de ayer. Hablamos sobre Samuel y Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Que tú y yo podamos de verdad tener esos puntos hablamos de eso, ¿no? De cómo tú y yo debemos tener esos puntos de referencia y de recuerdo en donde sepamos que Dios y solo Dios nos ayudó y que fue solo por Él que vencimos, que tuvimos victoria, ¿no? Qué importante es esto, en serio. No sé si lo has considerado, lo has meditado, pero me gustaría que lo vuelvas a ver, el tiempo de sustento del día de ayer. Creo que es importante y bueno, pueden difundirlo también para las personas que ustedes creen que lo necesitan. La palabra de Dios es tan necesaria en estos días, siempre en realidad, pero en estos días es como que urgente. Eh, si no nos agarramos de la roca, si no nos sostenemos en nuestros pies en la roca firme, entonces, ¿qué nos espera? Número uno, ¿cómo podremos nosotros mantenernos firmes y no sucumbir al terror, al temor, a la incertidumbre, a la inseguridad, a la ansiedad, a la depresión? Y número dos, mucho menos, ¿cómo podremos ayudar a otros que hoy están en desesperación, en todo sentido, ¿no? Porque lo que el hombre necesita no es en realidad más dinero, ¿no? Mejores presidentes, mejores políticos. Sí, todo eso ayuda. Lo que el hombre necesita es a Jesús. Y nosotros tenemos esa respuesta. Y si tú hoy estás viendo esto y no conoces de una forma personal a Jesús, yo te animo a que lo hagas. A que hoy tú medites y digas, yo quiero hoy entregarte mi vida, Jesús. He vivido lejos de ti. Quizás cerca de la religión, pero no he tenido una relación contigo. Así que, sin más, quiero entrar al primer libro de Samuel y continuar con otro aspecto de la vida de Samuel, porque de Samuel podemos hablar mucho y la verdad no es que yo quiero añadir más temas de lo mismo, porque la Biblia nunca se va a acabar de darnos ejemplos, de darnos modelos. Es ilimitada, es infinita la riqueza que hay en la palabra de Dios, ¿no? Pero hoy quiero hablar sobre Samuel y su casa. Muchas veces vemos nosotros, y por alguna razón como que separamos la vida de la persona en la iglesia de la vida de la persona en su casa. Yo no sé si te ha pasado eso. A mí me pasa todos los días de una manera personal y también me pasa de una manera de testimonio en el que puedo ver, en la que puedo ver a otros que incluso podrían tener problemas y dificultades en acercarse en casa al Señor, ¿no? En vivir una vida de testimonio en su hogar. Y sí, servimos al Señor en la iglesia, apoyamos en la iglesia, ayudamos en la iglesia, pero muchas veces como que llegamos a la casa y colgamos los guantes, ¿no? O peor aún, como se dice comúnmente, nos soltamos las trenzas, ¿no? Y yo no sé si en realidad eso es algo que nos beneficia, lo dudo mucho. Yo creo que Dios quiere que tú y yo vivamos de una forma íntegra en ambos lugares. Y para ello quiero que leamos el libro de Samuel, aquí donde les dije, primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer los últimos unos cuantos versículos al final, donde dice el versículo 15, dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Escuchen, ¿ah? Los jueces, ¿no? El juez, el ser juez, y ya lo expliqué ayer, en la palabra era un llamado de Dios específico. Y según lo que yo veo en todos los jueces, duraba toda su vida. Se terminaba cuando daba el último suspiro. Y Samuel vivió mucho tiempo. Y dice la palabra que él juzgó a Israel, o sea, fue juez, libertador, ayudó, sirvió a Israel toda la vida, toda su vida. Todo Israel, toda su vida, todo el tiempo que vivió. Y versículo 16 dice así, detallando sus funciones. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. ¿Entienden? O sea, Samuel no se limitó a
una sola localidad, sino que él iba a todo lugar, porque había necesidad en todo lugar, y su labor de juez y libertador era para todo Israel. Entonces él iba a diferentes lugares y ayudaba y libertaba y servía en diferentes lugares. Pero él vivía en una casa. Si bien es cierto, en aquella época cuando uno viajaba y los viajes eran largos, uno obviamente no podía ir un día y volver el mismo día. Entendemos que el viaje implicaba dormir en algún lugar. Pero eso no quiere decir que Samuel no tuviera una casa, como tú y yo la tenemos. Una cosa es a donde nosotros servimos y nos desarrollamos, pero de pronto vemos ahora a un Samuel que dice la Biblia que él, versículo 17, volvía a Ramá porque ahí estaba su casa. Entonces, podemos hablar mucho de todas las cosas que tenemos que hacer en la iglesia, pero pareciera que como en este aislamiento, todos hemos sido llevados a nuestra casa y en nuestra casa somos quien somos. En nuestra casa, si alguien nos conoce, es nuestra esposa, nuestros hijos. Si yo quiero referencias de ti, no voy a pedirle una carta de recomendación de tu jefe anterior, ¿no? Muchas veces ni siquiera de tu pastor anterior. Pero puedo hablar con tu esposa y preguntar, ¿cómo eres? ¿Cómo eres tú? Y dejando ese tema de lado, Samuel volvía, siempre que iba y servía y volvía a su casa. Ahora, yo creo que Dios está llamándonos a vivir un cristianismo genuino en nuestras casas. Yo creo que en donde en realidad nos conocen, en donde nosotros somos quien somos y lo somos con sinceridad, debemos reflejar lo que somos en Cristo. En la iglesia es fácil fingir y tengo que hacer una autocrítica. Yo no soy de señalar a otros, me señalo a mí. Y digo que fácil es vestirse bien, levantar las manos, hablar de la palabra y decir Dios te bendiga, hermano, en la iglesia. Pero qué gran reto es poder hacer lo mismo en casa. Cuando no todas las personas que nos rodean nos sonríen igual. Cuando no todas las personas que nos rodean son agradables con nosotros. A veces encontramos hijos rebeldes, a veces encontramos cónyuges que quizás no es su mejor día y discutimos. Todos tenemos esa lucha. Y aún así seguimos siendo llamados a reflejar a Cristo. Seguimos siendo llamados a vivir nuestro cristianismo. De hecho, ese es el cristianismo que tenemos que vivir. Más allá, ayer tuvimos una reunión con las parejas de la iglesia, más allá de quizás aprender mucho, decía uno de los chicos, ¿no? Es poner en práctica lo poco que hayamos aprendido, ¿no? Así que yo te animo de verdad hoy que evalúes qué es lo que Dios quiere hacer contigo en tu casa. Porque no te queda de otra también, ¿no? O sea, estás en casa. Puedes reflejar tu cristianismo en casa, puedes reflejar tu buen testimonio en casa. Puedes seguir siendo cristiano en casa. De hecho, eso es lo que tú eres. Yo pienso que, como dice el dicho, ¿no? La cadena se rompe en el eslabón más débil. Y yo pienso que el lugar donde eres menos cristiano en realidad refleja tu verdadero cristianismo. Lo repito, el lugar en donde te conduces de una forma menos cristiana es el que determina la realidad de tu cristianismo. Y no voy a pedir perdón porque estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo lo que la palabra nos enseña. Y me estoy hablando a mí. Nuestro cristianismo en casa tiene que ser un cristianismo genuino o no es nada. Y sigo avanzando porque dice el versículo 17, después volvía a Ramá porque allí estaba su casa. Y allí también juzgaba a Israel, dice, ¿no? O sea, él juzgaba a Israel donde sea que fuera, pero también volvía a su casa y ahí juzgaba a Israel. Pero luego dice la última frase del último versículo de este capítulo. Dice, y edificó allí un altar a Jehová. Qué hermoso de verdad que Samuel vivió sirviendo a Dios, sirviendo al pueblo, donde sea que fuera, pero cuando volvía a casa, él también servía a Dios en casa. Él también edificó un altar a Dios en su casa. Dios también era importante en casa. A veces los pastores, yo no sé si soy solo yo, la verdad, espero no serlo porque me sentiría muy mal, pero a veces nosotros, me pasa a mí, ¿no? Termina una jornada, un domingo, por ejemplo, o un retiro, y estamos cansados, ¿no? La verdad estamos cansados. No hablamos mucho de nosotros, no hablo mucho de mí, pero
pero a veces la gente espera mucho de los pastores y no entiende la realidad, ¿no? A veces los hermanos, sobre todo los más inmaduros, los más infantiles, piensan que el mundo gira alrededor de ellos y bueno, todo el mundo tiene que estar atento, ¿no? De, uy, ¿qué pasó? Como un bebito, ¿no? Cuando se ensucia y demás. Eh, pero no entienden la realidad que vivimos nosotros como pastores o como siervos de Dios, ¿no? Pero a veces termina una reunión larga, oramos por personas, aconsejamos, termina el día y uno tiene la tendencia de la carne de colgar la Biblia, ¿no? Ya, terminé. Yo me imagino como el cura, ¿no? Cuelga el hábito, ya se pone su short, su polo, se relaja. Pero no debe ser así, ¿no? O sea, yo pienso que nosotros tenemos que seguir siendo igual de amantes de Dios, igual de adoradores y de cristianos en nuestra casa. O sea, no existe un punto en donde colguemos la Biblia, no existe un punto en donde colguemos la oración. Samuel servía en todo lugar y cuando volvía a casa edificó un altar a Dios. O sea, él seguía amando a Dios en su casa. Así que no te pierdas esta oportunidad de amar a Dios en tu casa, de reflejar tu cristianismo en tu casa. Quizás, como es ahora el único lugar donde puedes reflejar tu cristianismo. Claro, siempre están las redes, pero en casa puedes reflejar tu cristianismo de una forma más práctica, más real. Así que te animo a eso. Edifica un altar a Dios en tu casa. Edifica un altar de oración, edifica un altar de lectura de la palabra, edifica un altar de buena conducta. Ofrécete a Dios y vive tu cristianismo en casa. Que el Señor te bendiga.